y como que a partir de ahí que le dicen que, bueno, que no tiene nada, como que empieza a tener como, no me acuerdo específicamente qué problema, pero que Lacan dice que eso todo empezó cuando se hizo los estudios quirúrgicos Ujú. y que había una cuestión en torno al embarazo y la procreación. Bien, muy bien. Es un hombre que se cae, que tiene un... Y se va a hacer unas radiografías y a partir de las radiografías empieza con un montón de síntomas conversivos en su cuerpo. Y que lo que lee el analista, que es Hassler, ¿sí? Es un analista post-freudiano, lo que lee este analista es que este hombre tiene detrás, ¿se acuerdan que nosotros detrás de los síntomas veíamos la fantasía? ¿Se acuerdan de eso? Nosotros planteamos que los síntomas eran efecto de la fantasía que estaba detrás. Bueno, lo que descubre Hassler es una fantasía de embarazo en este hombre. Detrás de esos síntomas conversivos hay, por hilos asociativos, etcétera, llega a... es muy interesante leer el caso en sí, no tanto el comentario de Lacan, que está muy reducido, sino el caso en sí está muy bien, es bastante extenso el caso. Eh, Llega a la idea de que hay una fantasía de embarazo. Y lo que dice Lacan es que toma algunos elementos que no los termina de nombrar de la niñez del paciente, está muy completo el caso, como lo escribió el analista de este paciente, que lo que hay acá es una pregunta, ¿sí?, por la feminidad también. Una pregunta particular por la feminidad, porque es una pregunta por la procreación, una pregunta por la capacidad de engendrar nuevos seres. Y es entonces una pregunta por la sexualidad. Fíjense que la procreación es la temática de todos los mitos. Eh, es el punto donde muerte y sexualidad se encuentran, ¿sí? Procreación. Bueno, lo que dice Lacan es que este hombre también se pregunta qué es ser mujer, ¿sí? Este hombre se pregunta, ¿soy hombre o soy mujer? Así es como lo dice Lacan en un momento. No queda claro entonces, para responder aparentemente a qué sería un hombre, está el falo. Pero fíjense que en este hombre, que es un hombre, que tiene una posición, uno podría decir imaginariamente masculina, no hay muchas vueltas respecto de eso, en su posición sexuada hay algo distinto que es una pregunta. Y esa pregunta también es por si soy hombre o soy mujer. En la histeria, siempre, más allá del género, la pregunta es por la sexualidad femenina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cultura más o menos resuelve con el falo la cuestión de la sexualidad masculina, pero no la de la sexualidad femenina. Y eso sigue siendo pregunta. La respuesta entonces a esa pregunta es imaginaria, como tal fracasa y produce síntomas. ¿Sí? Hombres y mujeres, histéricos, histéricas, tienen síntomas porque detrás está esta pregunta por la sexualidad femenina. ¿Sí? Eso se descubre en un análisis. El embarazo, todos los síntomas conversivos que tenía este hombre son intentos de respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Son intentos de respuesta a qué es la sexualidad femenina. Fíjense que responder con el embarazo frente a la sexualidad femenina, ¿qué piensan de eso? Profe, también no puede ser que es medio del orden de lo imaginario, como que la ¿Sí? mujer atada a ser madre o algo así. ¿Qué decía Freud del embarazo y de tener hijos? Que era como un reemplazo del falo. Pen igual niño, ¿no? La Mm. ecuación. Exacto. Responder con el embarazo es responder con el falo. Es decir, también es responder desde lo imaginario. Profe, a mí todavía me cuesta entender eso, o sea, la respuesta desde el falo. Es como que Ujú. no sé, no lo entiendo muy bien. Fíjate que vos podés ir a buscarlo a inhibición síntoma de angustia, ¿no? Aparece la sexualidad irrumpe en el aparato, nada la organiza,
¿sí? Puede incluso destrozar el cuerpo si se lo propone. ¿Y cuál es el ordenador de esa sexualidad en inhibición síntoma de angustia? ¿Qué hace el sujeto con la sexualidad? ¿Ejerce sus pulsiones libremente, salvajemente? No, huye. Huye. ¿Cómo hace para huir? Sí, hablábamos del padre y de la introducción de la ley y de las prohibiciones. Claro, exacto. Tiene que estar el elemento del falo para poder huir de la sexualidad. Para que aparezca la señal de angustia, para poder huir de la sexualidad, tiene que tener el elemento del falo. Es decir, yo puedo perder acá. ¿Sí? Aparece eso. Sale Claro, ahí corriendo porque puede perder. el falo como significante que decíamos, como que hay algo ahí que se puede perder. Ya entendí. Bien. Hay algo que se puede perder. Acá sucede lo mismo. Fíjense que la mecánica de la neurosis, cuando han salido del Edipo, es siempre, porque uno puede pensar que en la infancia esto no está tan claro, la idea de que se puede perder. En la sexualidad infantil en los primeros años. Pero después del Edipo está claro que siempre a la sexualidad responden con el falo. Es decir, responden con lo que se puede perder. Responden con, y no solo con lo que se puede perder, responden también con el tener y el no tener. En este caso, en el caso de Dora, ¿qué es tener? Ser igual al señor K, ¿sí? Que había conquistado esta señora K. ¿Qué es en este caso el tener? Embarazo, ¿sí? La respuesta a la sexualidad femenina va en la neurosis a toda la sexualidad, va siempre por la vía del falo. Y ese es el problema, ese es el karma del neurótico, es lo que lo lleva siempre al mismo lugar. ¿Sí? Que la respuesta es siempre por el lado del falo. ¿Ahora se entiende un poco más? Sí, entonces no siempre la respuesta va a ser la identificación viril. No, no siempre va a ser la identificación viril. Muy bien. No. Eso puede estar en algunos casos, en otros casos puede no estar. No, no siempre está la identificación viril como respuesta. ¿Sí? La respuesta puede ser un fantasma de embarazo, por ejemplo, que dé lugar a ciertos síntomas conversivos. Depende de cada paciente. Sí, lo que siempre es que en la histeria hay una pregunta por la sexualidad, una pregunta que plantea lo simbólico, ¿sí? Una pregunta que plantea lo simbólico por la escasez de material para poder abordar lo real, y esa pregunta se responde desde lo imaginario, y se responde con el falo. Y eso no alcanza, y por lo tanto se producen síntomas, ¿no? Esta huida, retorno de lo reprimido y todo lo que estuvimos viendo con Freud. Les propongo, ya que son 9:30, hacer una pequeña pausa y seguir, si quieren, con un poquito de Seminario 4, que a mí me parece sumamente complejo, pero bueno, seguimos con algo de Seminario 4, ¿sí? ¿Hacemos una pausa? ¿Les parece? Bueno, Volvemos 10 menos. ¿Les parece 15 minutos o 10 minutos? ¿Cómo 15. están? Bueno, volvemos 10 menos cuarto entonces. Dale, bueno, dale, bueno. profe. Dale.
Bueno, volvemos. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? sí, Son sí. dos. Cuando habla de la sexualidad neurótica que responde desde el falo, la castración, la identificación viril, los síntomas, ¿es todo Ujú. junto o por separado? Digamos, responde todos ese Bueno, está bien concepto. la pregunta. No sé si los demás escucharon bien, entendieron bien la pregunta. Lo que está preguntando Andrea es, en todos los casos de neurosis hay síntomas, hay fantasía, hay identificación viril, hay... No, no es siempre así. Nosotros igual hemos visto que para que nosotros hablemos de neurosis tenemos que encontrar ciertos fenómenos particulares, ¿no? Que son los síntomas. Pero, y esto es interesante la pregunta por esto, hay otro aspecto de la neurosis que no es necesariamente un síntoma, que tiene más que ver con un modo de comportamiento, ¿sí? Que se llama pantomima. Esto no lo tienen en el texto, lo vamos a ver con un texto que se llama Psicoanálisis y la enseñanza, al finalizar casi el trabajo práctico de neurosis obsesiva, que tiene que ver con un modo de comportamiento particular de los neuróticos que está en el eje imaginario y que es también un intento de responder a la pregunta, ¿sí? Todo lo que entra del lado del comportamiento o de la pantomima no es síntoma. A veces se presenta, a veces las presentaciones son por el lado de la pantomima, a veces son por el lado del síntoma, no tienen que estar todos los elementos necesariamente. Sí, nosotros tenemos que poder ver que la lógica que está detrás es la lógica del falo. ¿Sí? Si nosotros podemos ver que la lógica que está en juego es la lógica del falo, respondiendo a la sexualidad, se trata de una neurosis. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más? Sí, sí, entonces digamos que el caso Hasler tiene que ver con la pantomima, porque yo estoy tratando de buscarlo, digo, si responde a Bueno, una... ojo, porque Hasler tiene síntomas conversivos. Bien, Tiene claro, pero síntomas conversivos. Esos síntomas son producto de una fantasía de embarazo. bien. A mí lo que me llama la atención es que no es una identificación femenina cuando en realidad lo que el embarazo responde a lo femenino. Entonces, no es No una necesariamente el identificación, embarazo responde a lo femenino. No pero hablo necesariamente. de la Responde al procreación, falo. claro. Responde al falo. Por eso uno puede leer ahí, en esa fantasía de embarazo, ¿sí? La respuesta por la vía del falo. Lo femenino queda como pregunta, porque obviamente el embarazo nunca respondió ninguna pregunta acerca de la sexualidad femenina, ¿no? Maternidad y feminidad, para el psicoanálisis por lo menos, no son lo mismo. A nivel subjetivo no son lo mismo. Vamos a tratar de avanzar un poquito con el seminario 4. Hay varios de estos elementos que yo les venía nombrando que se repiten, da una serie de cuadritos. A mí me parece que hay algo a destacar en el seminario 4 y es la función del padre de Dora. Fíjense que Lacan hace toda una vuelta que un poco marea acerca de este padre afectado en las mismas potencias vitales. Así lo dice en la página 142. Un padre impotente, afectado en la potencia. ¿Sí? Esa es la característica de este padre de Dora. Es impotente. ¿Por qué lo ama Dora? ¿Por qué sigue amando a su padre? De hecho, ¿se acuerdan del itinerario hipervalente? Es eso. Es Dora amando a su padre y hablando solo de eso. Freud dice que vuelve para protegerse, vuelve al amor al padre para protegerse de otro amor. Lacan dice otra cosa, ¿sí? Lacan va más con esa frase de Freud, donde Freud dice que el padre es la armazón de toda su neurosis. Vieron que introduce el concepto de don. Y la idea, ¿sí?, de la impotencia va a estar vinculada, obviamente, a la idea que nosotros acabamos de trabajar, que es la idea de falo. El padre no tiene nada para dar en este punto. El padre es un padre impotente, está privado de este falo, ¿sí? No lo tiene. Entonces Dora está ahí esperando otra cosa que el padre da.
El padre da algo, pero no es el falo. El padre da amor, ¿sí? El falo no lo tiene. No da el falo, da amor. Vieron que Lacan tiene esa famosa frase, amar es dar lo que no se tiene. Bueno, justamente como no tiene el falo, el padre da amor, y eso uno lo puede ver en el historial, esta relación entre el padre y la hija, ¿no? Recuerden que la madre no contaba, no existía, ¿sí? Está el amor del padre, ¿cómo lo hace saber el padre a ese amor? Le regala cosas, ¿no? Daba obsequios. Tanto a la señora acá como a Dora daba obsequios todo el tiempo. Este amor, dice Lacan, la deja atrapada en la dialéctica fálica, es decir, la deja esperando ese falo. Dora está ahí creyendo que la llegada de ese falo va a resolver los problemas de la sexualidad, que la llegada de eso que no tiene finalmente la va a hacer una verdadera mujer. Bueno, nosotros sabemos que la respuesta por el lado del falo es un engaño, ¿sí? El asunto es que cuando la cuestión se rompe, queda claro para Dora que el falo tampoco estaba en el señor K. Es decir, que esto que ella pretende obtener para acercarse a la sexualidad femenina, para conocer la sexualidad femenina, finalmente nadie lo tiene. Inicialmente, ustedes saben, ella creía que el padre estaba con la señora K, pero porque ella estaba en el juego también. Ella permitía, ¿no? Hacía que ellos se encontraran, le cuidaba a los hijos, etcétera, etcétera. Luego de eso, entra el señor K en juego, pero la única condición para que entre el señor K es porque Dora, ¿sí? De alguna manera, quiere algo que está más allá del señor K. Quiere a la señora K. Y el señor K al mismo tiempo quiere algo que está más allá de Dora, que es la señora K. La idea funciona por esta noción de que hay un más allá, de que las cosas no se agotan en la sexualidad en el sentido más carnal, ¿sí? En la sexualidad en el sentido de los cuerpos o del encuentro sexual, sino que siempre hay algo que está más allá de eso. Si las cosas se agotaran en el encuentro de los cuerpos, para Dora sería insoportable, ¿sí? Porque recuerden que ejercer la sexualidad así, sin todas estas vueltas, es imposible para ella. ¿Se acuerdan de toda la cuestión de la enfermedad del padre que se transmite y de la huida de los neuróticos frente a la sexualidad? Entonces, para poder abordar esta sexualidad femenina se necesitan dar estas vueltas, ¿sí? Que ella sea amada más allá de la señora K, que la señora K sea amada por el padre más allá de ella. Bueno, es bastante voltero Lacan en todo eso. No se pierdan tanto con eso. Sí vayan en la página 146 a la cuestión de la escena del lago, donde Lacan refuerza esto de que la cuestión se cae porque para el señor K la mujer no es nada, ¿sí? Su propia mujer no es nada. Dora no tolera que solo se interese por ella. Eso es lo que dice Lacan. Dora no tolera que el señor K solo se interese por ella. Es decir, que lo que a ella la sostenía en todas esas relaciones era que el señor K se interesara por la señora K. Si se interesa solo por Dora, se reduce una cuestión del encuentro sexual y la cosa ya no sirve. No sirve para mantener esta respuesta imaginaria, ¿sí? Ella no obtiene nada de un encuentro con el señor K. No hay nada ahí que le interese. Entonces, ahí dice Lacan, cae el velo y queda revelada su posición de objeto. ¿Sí? Esto es importante. Ahí Dora aparece como un objeto del señor K, solamente como un objeto, ¿sí? Así se ve ella, porque lo que a ella le servía de la cuestión no está. Ella creía que estaba, no está. Aparece como objeto. Esto es importante porque en muchos casos de histeria uno va a encontrar esto, ¿sí? Que termina en cierta objetalización, a veces con muchísimo sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta idea de que había algo más allá que permitía responder una pregunta simbólica era una idea que se hacía el propio neurótico y que en realidad eso no existía. Fíjense que casi al final de este capítulo,
Lacan dice que el síntoma es una metáfora, que el síntoma neurótico es una metáfora. ¿Por qué piensan que el síntoma neurótico es una metáfora? Por esto de una cosa por otra, el síntoma ocupa el lugar de la pregunta que no se puede responder. Exacto. Muy precisa tu respuesta. Es exactamente eso. ¿Sí? El síntoma, no puede decir es un significante, pero que está en el lugar de otra cosa que no está. La pregunta, ¿qué es ser una mujer? No es una pregunta consciente. Los pacientes no se hacen esa pregunta. ¿Sí? Es una pregunta inconsciente. Entonces, el síntoma va ahí a reemplazar esta pregunta que no está. Es la característica de la metáfora, ¿sí? Hay un significante que reemplaza otro significante. ¿Recuerdan eso? Eso probablemente lo hayan visto con Julia. Bueno, el síntoma entonces neurótico, el síntoma histérico específicamente, tiene la estructura de una metáfora. Entonces el asunto en un análisis es ir a pescar cuál es ese significante del síntoma, tirar de esa cuerda y ver cuál es el significante que está reprimido, qué es lo que se fue, qué es lo que no está, ¿sí? Pero eso requiere, por supuesto, tiempo. No es algo que vaya a salir de un momento para el otro. Fíjense, Dora, todo el recorrido que hizo. Bueno, hay muchas más cosas para decir. Seminario 4 es re complicado, verdaderamente re complicado. Yo lo dejaría acá. Me parece que lo que ustedes tienen que saber en este momento puede quedar acá. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe. Perdón. Decí. No, sí, Sofía te dejó. Yo tengo una pregunta en torno a la angustia. ¿Cómo entra en todo esto? O sea, porque me cuesta decir, bueno, la histeria en Lacan y la histeria en Freud, ¿no? La vemos así. Pero como que Lacan retoma un montón de cuestiones de Freud y por lo que leímos en los 3 textos estos, como que no leí la cuestión de la angustia, que Freud justamente dice que es como la estructura de la neurosis, o no la estructura, perdón, el núcleo de la neurosis. Sí, el problema nuclear de la neurosis. El problema nuclear no quiere decir que sea siempre algo que se presenta semiológicamente. Es decir, no siempre los pacientes se presentan angustiados. ¿Qué pasaba? ¿Qué decía Freud que pasaba con el síntoma histérico en relación a la angustia? Que la tramitaba. Que la tramitaba exitosamente, Claro. ¿no? El único, porque la neurosis obsesiva y la fobia no. Pero la angustia, pero la histeria sí. El síntoma conversivo permite de alguna manera ligar esa angustia. Entonces se ahorra la angustia. Nosotros, esto tiene mucho que ver con una de las preguntas del parcial también. Nosotros, ¿cómo suponemos que hay angustia ahí? ¿Por qué suponemos que hubo angustia en algún momento, que existió? En general, no solo a Sofía, en general, ¿qué piensan? Algunos lo hicieron en el parcial esto, y lo hicieron bien. Y yo hablé en parte de la relación esta como señal de angustia, ¿no? Como angustia en el momento. Eso me hizo pensarlo por el lado de esos conceptos en la última pregunta, pero no sé si se refiere. Si hubo un síntoma, es que hubo represión. Y si hubo represión, es que evidentemente hubo una señal de angustia en juego, ¿no? Hubo una angustia de castración. Si está el falo presente, va a haber angustia de castración, ¿sí? Entonces, aunque uno no lo pueda, no describa la angustia, en algunos casos de histeria sí hay angustia presente, ¿no? No es que siempre el síntoma conversivo anula toda la angustia, eso no es siempre así. Pero Claro, mi pregunta era más que nada si eso como que se mantenía también acá, o sea, todo lo sí, que... Eso, bien. sí, se mantiene, pero la angustia uno la puede suponer, ¿sí? Por eso es el problema nuclear de la neurosis, sí. Juan, también, no, me Sí. parece importante esto que vos habías marcado en un comienzo, de que algo de que la neurosis, pensándola desde Lacan, es una respuesta, digamos, está la pregunta simbólica y la respuesta es imaginaria. Cuando algo de esa respuesta falla, ¿no? Por algo de lo propio de la neurosis,
puede generar situaciones de angustia también, ¿no? O puede haber una presentación de angustia. Como el caso mismo de Dora, ¿sí? Que cuando su respuesta imaginaria caía, se vuelve a abrir esta pregunta y vuelve a aparecer la angustia, ¿sí? Las preguntas angustia en general. El problema de Dora había sido ese, ¿se acuerdan? Que lo que la lleva a la consulta era los intentos de suicidio, la desazón, ¿sí? Nosotros podemos suponer que en todo ese cúmulo de cosas había angustia también. Había más preguntas. Sí, yo tenía una. Hoy cuando preguntaste de casos de ejemplo, sobre lo de la pregunta, se me ocurrió a mí el de la joven homosexual, pero me conflictúa porque no recuerdo si quedamos en que, por lo menos en lo que abordamos del caso, en si había algún tipo de manifestación sintomática, digamos, porque lo que hizo la joven fue huir y realizar un intento de suicidio, pero no sé si en algún momento lo pusimos eso desde el lado de lo sintomático y por qué en ese caso fue su reacción la de escapar, cuál era la representación que ella se hacía al estar en compañía de la dama. Eso me confunde mucho si es que entra dentro de estos términos, ¿no? Bueno, habría que pensar primero, está bien, no hay un síntoma como respuesta, ¿no? Nosotros habíamos dicho que había conductas como respuesta. Dos tipos de conductas, ¿se acuerdan? Una conducta que era más mostrar, que era mostrarle al padre, y otra conducta que había sido tirarse abajo del trencito. Bueno, esos no son síntomas. Entonces, no sé si podríamos hablar de todo este armado en el caso de la joven homosexual. Lacan lo intenta. Después Lacan va a decir otras cosas de la joven homosexual que no son las que dice acá. Yo no lo pensaría, ya que no tenemos el síntoma, no lo pensaría con todo este armado de la pregunta y la respuesta. Me parece que complica un poco las cosas pensarlo así. Me parece que uno lo puede pensar así cuando hay un síntoma presente. El síntoma es lo que nos lleva a pensar en toda esta estructura. ¿Sí? Ah, ¿Se buenísimo. Yo entiende? pensaba algo similar, pero como el título de este seminario me confundía. Entonces, buenísimo. Vos decís el título de la clase, Dora y la joven homosexual. Claro, sí. Sí, no, pero prestenle atención a la cuestión de Dora, ¿sí? No de la joven homosexual. Porque nosotros vamos a trabajar algo de la joven homosexual en Lacan, pero lo vamos a trabajar desde otro lugar, ¿sí? No desde la cuestión de... No desde este seminario, lo vamos a ver desde el seminario 10. Bien, más preguntas respecto de esta clase, que fue bastante complicada, entiendo. Sí, el A apóstrofe, A minúscula apóstrofe. Ujú. Yo entendía como que era lo corpóreo, o yo me confundí, porque hay una No, no, no. diferencia. A y A minúscula son lo mismo, ¿sí? Es la relación de un yo con el semejante. Y como el yo es siempre una copia del semejante o de los semejantes, A y A minúscula son lo mismo. Fíjate que en ese eje... No, A apóstrofe. La A minúscula con el sí, A. perdón, no, sí, A apóstrofe es A prima, perdón. Esta relación decís vos, A prima. Claro, sí, sí, no entiendo qué sería la Bueno, prima. el A prima es lo mismo que la A, ¿sí? Está puesto para marcar la relación entre el yo y el semejante, pero el yo y el semejante nosotros sabemos que son muy similares porque están las identificaciones en juego, ¿sí? Acá podríamos poner a prima, una persona que te rodea, a dos apóstrofes, otra persona que te rodea, tres apóstrofes, otra, ¿sí? Son los semejantes al a, simplemente eso. Pero utilizamos la misma letra porque son iguales, en definitiva. Porque en el ámbito de las personas y de lo imaginario juega la identificación. ¿Se Buenísimo. entendió? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a volver sobre este tema. Vamos a volver cuando veamos neurosis obsesiva en Lacan y vamos a hacer algunas diferencias con la neurosis obsesiva, en la estrategia imaginaria de respuesta, en la pantomima. Vamos a hacer algunas distinciones y creo que se va a entender un poco más. Tendríamos que comenzar la clase de neurosis obsesiva. Y después vamos a ver lo del parcial. Bueno, el práctico de neurosis obsesiva es un práctico particularmente largo, sí, porque nos vamos a dedicar a ver un historial entero.
Saben ustedes que eso lleva mucho tiempo, como trabajamos nosotros los historiales. Vamos a ver además algunos textos teóricos, ¿sí? Acá está, dice duración 4 clases, pero en el cronograma me parece que le han dado 5. Sí, porque hay una clase de integración. Nosotros vamos a tomarnos 5 clases para ver neurosis obsesiva, incluyendo esta. Y fíjense que, como siempre, vamos a tener la distinción entre la clínica de la obsesión en Freud y la clínica de la obsesión en Lacan. Es un montón el contenido, porque la obsesión, si quieren, es algo así como un poco una complicación con respecto a la histeria. Les voy a explicar la bibliografía que vamos a usar. Vamos a tomar inicialmente, que es lo que vamos a ver hoy, este apartado 2 de las nuevas puntualizaciones. Vieron que son muy pocas páginas, que es la primera teoría ordenada de Freud en relación a la neurosis obsesiva. Es un texto bastante descriptivo, se parece un poco al texto de Angustia también de finales del siglo XIX. Es un texto bastante simple, tiene, eso sí, algunas cuestiones vinculadas a la etiología con las que nos vamos a meter, pero mínimas, porque después algunas cosas van a cambiar. Lo que más me interesa es que ustedes puedan hacer un ordenamiento con este texto, es decir, que ustedes puedan ordenar cómo se van presentando los diferentes fenómenos de la neurosis obsesiva. Después vamos a ver el caso, ¿sí? Vamos a ver el caso del hombre de las ratas, que se llama a propósito de un caso de neurosis obsesiva, que es un historial, y son también algunos desarrollos teóricos. Es un caso un poco posterior al de Dora. Después vamos a ver un apartado de el yo y el ello, donde vamos a trabajar la culpa en la neurosis obsesiva. Esto es importante. Con esto vamos a trabajar también la culpa en la histeria, porque hay una indicación sobre la culpa en la histeria, así que todas las indicaciones con respecto a la histeria que ustedes encuentran en esta bibliografía, las vamos a recuperar, ¿sí? No las van a dejar de lado. Bueno, vamos a volver a Inhibición, Síntoma de Angustia. Algunos capítulos ya los vimos, otros no. Sobre todo me interesa el capítulo 3 y el capítulo 5, porque el capítulo 3 es donde ustedes van a ver toda la lucha defensiva secundaria de la neurosis obsesiva, un aspecto sumamente importante. Y el capítulo 5 es donde vamos a trabajar las llamadas técnicas auxiliares. Así que vamos a hacer hincapié en esos dos, pero vamos a trabajar todos estos capítulos. Y después vamos a ir a Lacan. Tenemos 3 textos para Lacan. Esta vez los textos son un poquito más complejos que los de histeria. Tenemos el mito individual del neurótico, que es una ponencia de Lacan. Tenemos 3 capítulos del mito individual del neurótico. Este es el más sencillo, es una relectura del hombre de las ratas, así como Intervención en la transferencia fue una relectura de Dora. Vamos a arrancar con esto. Con el psicoanálisis y su enseñanza, que tenemos 4 páginas, son bastante complicadas para leer. Esas 4 páginas vamos a tomar lo que dice acerca de la pantomima obsesiva e histérica. Vamos a tomar las dos cosas para hacer el contrapunto. Y el modo de respuesta entonces imaginario de la neurosis obsesiva va a quedar bastante claro con este texto. Y después vamos a tomar el seminario 5 para plantear la relación particular del obsesivo con el deseo, y vamos a volver también con la relación del histérico con el deseo, ¿sí? Pero este capítulo, con esta clase del seminario 5, en realidad lo que vamos a hacer es también un repaso de todos los elementos que Lacan incluye en la neurosis obsesiva, ¿sí? Pues es bastante comprensivo el capítulo, tiene bastante sobre la pantomima, así que va a ser como una especie de repaso lo que hagamos con eso. Yo les recomiendo, tienen 2 textos para leer, les recomiendo este primer texto de la bibliografía ampliatoria, ¿sí? No son obligatorios, recuerden, pero no. ¿Qué dice? Ahí está. Les recomiendo este primer texto que está escrito por, bueno, varios docentes y exdocentes de la cátedra, que se llama La neurosis obsesiva en la obra de Freud. Es una especie de recorrido muy resumido de todas las posiciones teóricas de Freud respecto a la neurosis obsesiva, y me parece a mí que los ordena mucho al leer la bibliografía de Freud. Creo que ordena muchísimo. Así que si pueden leer este texto, se los recomiendo, porque ordena bastante. ¿Cuándo lo recomienda Organiza el leer? material. ¿En qué altura de la lectura, digo?
Yo les diría que antes de empezar a leer El hombre de las ratas, como antes que nada lean eso, que los va a ordenar mucho. No se queden obviamente solo con eso porque no va. Pero yo les diría que lo lean antes del hombre de las ratas. Nosotros estamos dejando afuera un montón de cosas en los apartados de histeria y de neurosis obsesiva porque hay mucho más para decir. En la neurosis obsesiva particularmente estamos dejando afuera la cuestión del carácter obsesivo, lo mismo en la histeria estamos dejando la cuestión del carácter, de la privación, ¿sí? Hay muchos elementos que dejamos afuera, pero fíjense que no podemos agregar más porque si no, no terminamos nunca. Si nos queda algo de tiempo, a mí me gustaría contarles algo de eso, que creo que en este capítulo, por eso lo traigo, creo que en este capítulo de Volta hay algo sobre el carácter. Bueno, vamos a comenzar entonces con neurosis Profe, obsesiva. antes yo quería Sí. hacer una aclaración. En el texto del caso del hombre de las ratas, no sé si es importante, pero en la página 190 a la 192 no se lee absolutamente nada. No, ¿cómo? ¿Por qué? Busqué el libro completo y busqué también la bibliografía que nos dan ustedes y no está en ningún lado esas páginas. Bueno, voy a tratar de encontrarlo y si no, se las escaneo y les cuelgo esas páginas solas. Sí, por Vos favor. decís, vos sacaste tu versión del centro de estudiantes. Saqué del centro de estudiantes, la busqué también, aparte el volumen completo, como para buscar específicamente esa parte y pasa exactamente lo mismo. Las 3 páginas esas están todas llenas de rayas. O sea, Bueno, son rayas, no hay ni texto. No es voy que a están anotar. borradas ni nada. Decime las páginas. De la 190 a la 192. Son 3 Bueno, páginas. bueno, después me fijo si tengo alguna copia digital que esté y si no, escaneo esas 3 páginas. Si no, saquele fotos sí, y las puede mandar. Sí, sí, hago eso, sí. Y lo subo al Moodle. Sí, hago eso. Dale, buenísimo. Bueno, neurosis obsesiva. Seguimos, como ven, dentro del apartado de la neurosis. Ahora, ¿qué relación tiene la neurosis obsesiva con la histeria? ¿Son dos cosas completamente distintas? ¿Por qué nosotros las agrupamos en la misma bolsa de las neurosis? Se presentan clínicamente aparentemente de una manera diferente, ¿sí? Entonces tenemos dos aspectos que nosotros ya fuimos discutiendo. Uno es el aspecto de la estructura y el otro es el aspecto del tipo clínico. Recuerden que cuando nosotros hablamos de estructura, hablamos de neurosis, de psicosis, de perversión, ¿sí? Y cuando hablamos de estructura, hablamos de una posición del sujeto, ¿sí? Frente a la sexualidad, posición que se evidencia, ¿sí? Frente a la castración, si quieren, posición que se evidencia en los mecanismos que están en juego a la hora de producir los fenómenos. No hablamos de los fenómenos necesariamente, hablamos de lo que los está determinando. Entonces, los fenómenos pueden ser muy disímiles en la clínica, pero lo que los está determinando puede ser lo mismo. Y algo de eso es lo que sucede en este caso. Nosotros tenemos un tipo clínico, entonces, que es el tipo clínico de la neurosis obsesiva, que tiene algunas características particulares, pero que no solo se diferencia en lo formal del síntoma, con la histeria o con la histeria de angustia. Hay diferencias también en el modo de producción de esos síntomas. Es decir, Profe, si estás escribiendo, vemos el programa. ahora, Ahora sí. hay diferencias en los modos de producción, decía, de los síntomas. Es decir, en los mecanismos de formación de síntomas. Este es un aspecto causal también. Es decir, no solo están los fenómenos en juego en sus diferencias, hay algo causal, ¿sí? Que da cuenta de las diferencias en los fenómenos, y esto causal, que es distinto, es el mecanismo de formación de síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que conservamos la misma etiología sexual y el mismo mecanismo de defensa. Diferente, digo, a histeria e histeria de angustia, ¿sí? Pero tenemos la misma etiología sexual y el mismo mecanismo de defensa. Eso se sostiene.
Esto es importante para pensar que entonces los tipos clínicos no son solamente síndromes, colección de fenómenos que se presentan en la clínica. Son además, ¿sí?, diferencias a nivel de la producción de los síntomas. Por lo tanto, son diferencias a nivel de la respuesta de los sujetos. ¿Sí? Ahora que tenemos la noción de respuesta, la podemos usar más. Estas personas responden diferente que otros neuróticos, ¿sí?, a la hora de componer una solución, a la hora de dar una respuesta a esas preguntas. Responden de manera diferente a la hora del retorno de lo reprimido. Lo reprimido no retorna de la misma manera en estos casos que en el caso de histeria. Sin embargo, la estructura que se comparte es la misma. ¿Cuál es esa estructura que se comparte? ¿Por qué decimos que es la misma estructura? Neurosis, posición frente a la sexualidad huida. Sí, ¿y cuál es en el caso de la neurosis? ¿Cómo se huye? Reprimiendo. Muy bien. Entonces, lo que está en juego en la estructura de la neurosis es la represión. ¿Sí? La represión como modo de huida, todo eso que dijimos. Freud dice, lo tiene en la página 124 del Hombre de las Ratas, que el lenguaje de la neurosis obsesiva es un dialecto del lenguaje histérico. El lenguaje de la neurosis obsesiva es un dialecto del lenguaje histérico. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos hablan la misma lengua. Son dos dialectos de la misma lengua. ¿Cuál es la lengua que hablan? La lengua de la represión. ¿Sí? La lengua de la represión puede tener diferentes dialectos. La neurosis obsesiva, la histeria de angustia, la histeria de conversión. En la página 169, lo que va a decir Freud es la neurosis obsesiva tiene un trasfondo histérico. ¿Por qué? Esto es un poco confuso, pero si ustedes prestan atención, para Freud, la neurosis por excelencia es la histeria. Es la que muestra mejor cómo actúa la represión. Entonces, para Freud, la idea de la represión y de la huida de la sexualidad es una idea propiamente histérica. La neurosis obsesiva comparte eso. Lo que pasa es que después, si quieren, se complejiza. Después, si quieren, se transforma en otra cosa. Les decía que la referencia está en la página 169 del Hombre de las Ratas. Pero más allá de los fenómenos, entonces, que estén en juego, en los dos está el retorno de lo reprimido. En los dos hay una etiología sexual, esta doble vertiente de la causa, ¿sí? Implica una etiología sexual vinculada a una vivencia infantil. Y por otro lado, un mecanismo de defensa que es la represión, que tiene que ver con la huida de la sexualidad, ¿sí? Lo que va a cambiar entonces dentro del mismo mecanismo psíquico es el mecanismo de formación de síntoma, que va a ser diferente. Entonces, el mecanismo de formación de síntoma lo vamos a ubicar acá como propio del tipo clínico, ¿sí?, de la obsesión. ¿Cómo se caracteriza este tipo clínico de la obsesión? En alemán, esto que nosotros llamamos neurosis obsesiva se escribe así. Significa no neurosis obsesiva, sino neurosis compulsiva. Lo que caracteriza a esta afección, ¿sí?, a esta enfermedad, si quieren, o a este tipo de sufrimiento, es la compulsión. Zwang significa compulsión en alemán. Y el Zwang es un elemento que nosotros vamos a poder rastrear, ¿sí?, en todos los casos de neurosis obsesiva, en todos los fenómenos, ¿sí? Es la marca, si ustedes quieren, de la enfermedad, la marca de este tipo de sufrimiento. El Zwang. Pero uno podría decir que hay, así como en la histeria tenemos esto del Svang es un poco más abstracto. Si esta compulsión uno la ve a partir de un montón de fenómenos. Pero así como en la histeria tenemos el síntoma conversivo como el fenómeno más importante, en la neurosis obsesiva tenemos otro fenómeno fundamental, que es el de las representaciones obsesivas.
No solo están los fenómenos de las representaciones obsesivas, como en la histeria no solo están los fenómenos el fenómeno del síntoma conversivo, hay otras cosas. Pero acá lo que caracteriza, podemos decir, a este cuadro son las representaciones obsesivas. ¿Hay neurosis obsesiva sin representaciones obsesivas? Sí, las hay. ¿Sí? Pero lo característico, lo más característico de este cuadro son las representaciones obsesivas. ¿Qué significa obsesivo? ¿Sí? Viene de obsedere, que es una palabra latina, está vinculada a sitiar. ¿Por qué? Porque el enfermo se ve sitiado, se ve amenazado, se ve cercado por ideas, porque las representaciones obsesivas son eso, ideas, pensamientos que se imponen a la conciencia en las que el yo no tiene ninguna voluntad, es decir, el yo no puede apartar esto de la conciencia. Se imponen a la conciencia estas representaciones obsesivas. Pero ojo, porque así como se impone a la conciencia por fuera de la voluntad del yo, el sujeto no las siente como ajenas. Las representaciones obsesivas no son enigmáticas, no son, como vamos a ver en un paciente psicótico en algunas clases, palabras impuestas. No son palabras impuestas, no son cosas que le meten los demás, no son cosas ajenas, son cosas propias, ¿sí? No tienen ajenidad. Son discordantes con el yo, ¿sí? Pero no tienen ajenidad, no salen de cualquier lado. El sujeto las reconoce como pensándolas él mismo, ¿sí? Se puede revolver, se puede indignar, porque el contenido de estas representaciones obsesivas es absurdo siempre. ¿Sí? Puede hacer una crítica de lo absurdas que son, puede molestarse mucho, le pueden limitar mucho la vida, pero en ningún momento el sujeto las piensa como ajenas a sí mismas, ¿sí? Son cosas que yo pienso, dicen los obsesivos, son cosas que yo pienso, que no puedo dejar de pensar, que son absurdas, ¿sí? Pero que, bueno, se me imponen, las pienso, ¿sí? Es él el que piensa. No son ideas metidas por otro, no hay nada ahí psicótico, no hay nada esquizofrénico en juego, no hay ninguna desintegración de nada, ¿sí? Son propias, se reconocen como viniendo de sí mismo. Es un poco más complejo el cuadro en general. Hay una conferencia de Freud, que es la conferencia 17, que en las primeras páginas Freud hace una brevísima pero muy clara descripción de lo que es la neurosis obsesiva, ¿sí? Hace una descripción, ¿sí? Describe cómo se presentan los neuróticos obsesivos y además incluye dos casos de dos mujeres que tienen distinta sintomatología obsesiva. Si tienen tiempo, léanla, la conferencia 17 es interesante, yo después se la subo si la encuentro por ahí, porque en 3 páginas Freud caracteriza muy bien lo que es la enfermedad y dice, la neurosis obsesiva se compone de 3 componentes. Dice, pensamientos, impulsos y acciones. Ojo, porque de estos 3 componentes no van a estar los 3, y el más importante son los pensamientos. Es decir, que así como en la histeria estaba tomado el ámbito del cuerpo, ¿sí? La conversión significaba eso, que lo reprimido retornaba en el cuerpo, en la neurosis obsesiva lo reprimido va a retornar en el pensamiento. Por eso es que el mecanismo de formación de síntoma es diferente. ¿Sí? Entonces, en la histeria teníamos el mecanismo conversivo, acá vamos a tener otro mecanismo que Freud va a llamar de falso enlace. Bueno, espérenme un minuto que tengo que conectar la computadora.
Bueno, entonces acá no tenemos conversión, no tenemos nada reprimido retornando en el cuerpo, tenemos algo reprimido que va a volver en otra representación. El retorno se va a dar ya no en el nivel del cuerpo, se va a dar en el nivel de las representaciones, es decir, del propio pensamiento. Por eso el síntoma más importante es la representación obsesiva, porque la representación obsesiva es como el síntoma histérico, contiene el retorno de lo reprimido. Lo reprimido retorna ahí y tiene el mismo carácter, ¿sí?, de involuntario que el síntoma histérico. El síntoma histérico no es algo que el sujeto pueda parar con la propia voluntad. Lo mismo sucede con las representaciones obsesivas. Entonces, cuando alguien le dice a un obsesivo, para de pensar en eso, no sirve de nada, porque lo que hay en juego es un mecanismo, que es el de falso enlace, haciendo que lo reprimido retorne en otro pensamiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a ir, entonces, ahora que tenemos las características básicas de este tipo clínico, al texto de nuevas puntualizaciones. Fíjense Perdón, que profe, quería hacer una consulta sobre sí, esto que acabas de decir. sí. ¿Hay angustia? Sí. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo cuando vamos a ver que hay algunos síntomas que producen angustia. Freud decía que era un tipo clínico, o era una posición, si se quiere, menos eficaz que la de la histeria, menos económicamente lograda. Entonces, las representaciones obsesivas podían producir angustia, cosa que el síntoma histérico en general no. ¿Sí? Lo Claro, vamos a ir viendo con el hombre de las ratas. Sí. claro, yo lo que digo es, todo lo que se hace posterior, todo lo que vimos en el texto de Inhibición, Síntoma y Angustia, que se hace posterior, que son como los resguardos, no me acuerdo cómo se llamaba esa palabra, es para la angustia, es para la angustia, es para evitar el surgimiento de la angustia. Sí, pero no solamente. También es por otra cosa. Y es por esto que llamamos SVAN compulsivo. ¿Sí? Son las dos cosas. Cuando veamos, vamos a volver a inhibición, síntoma de angustia y lo vamos a ordenar bien. Pero es importante que esto se entienda, esto que plantea la compañera, no es el mismo éxito que el de la histeria. Entonces, el sujeto sigue defendiéndose, de lo que se defiende sigue retornando una y otra vez, ¿sí? No es muy eficaz esta respuesta obsesiva. Bueno, vamos al texto Nuevas puntualizaciones. En ese texto, que es del año 1896, Freud no solo va a hablar de la neurosis obsesiva, va a hablar también de la histeria y va a hablar también de la paranoia. ¿Por qué? Porque considera que estas tres afecciones, histeria, neurosis obsesiva y paranoia, surgen como consecuencia de la defensa. ¿Sí? Cuando hablamos de defensa hablamos de represión. Entonces, está la etiología sexual en juego, con esta causa específica de los traumas infantiles, ¿sí? En este momento recuerden que la causa estaba a nivel de los traumas infantiles, y está también el modo de defensa, que es el mecanismo psíquico, el mecanismo de defensa, perdón, las diferencias entonces es el retorno de lo reprimido, estamos en la misma, ¿sí? El retorno de lo reprimido, que es el mecanismo de formación de síntomas. Y también hay un pequeño detalle respecto de la temporalidad que va a diferenciar neurosis obsesiva de histeria de paranoia. Nosotros no vamos a meternos en esas diferencias en este texto, sino que vamos a tratar de trazar la característica de la neurosis obsesiva a partir de esta idea de Freud de que es un efecto de la defensa. Cuestión que ya veníamos trabajando con la histeria, ¿no? El apartado 2 se llama Naturaleza y mecanismo de la neurosis obsesiva. Y es muy corto, pero muy también contundente. ¿Cuál es la tesis de Freud? La tesis principal de todo esto. La tiene en la página 170. ¿Sí? La idea de la que Freud parte es las representaciones obsesivas son reproches, ahora vamos a explicarlo, son reproches mudados por el accionar de la represión, son reproches mudados
que retornan y que están vinculados a una acción sexual de la infancia. Esto luego lo va a cambiar a la altura del hombre de las ratas, tiene otra idea. Bien, esa podemos decir es la tesis en general y la naturaleza, como él dice, de la neurosis obsesiva. La neurosis obsesiva es esto. Son personas que se presentan con representaciones que uno descubre que en realidad son reproches mudados, es decir, por represión, que retornan y que están vinculados a una acción sexual. Ojo, ¿sí? Porque fíjense que Freud no dice la neurosis obsesiva son representaciones obsesivas, punto. No dice eso. Dice, son representaciones con estas características. Esto se los digo no para confundirlo, sino porque es importante ya saberlo de entrada, que hay casos de psicosis donde, así como hay casos de psicosis donde se presentan fenómenos en el cuerpo que pueden parecer síntomas conversivos, hay casos de psicosis donde se presentan fenómenos que parecen representaciones obsesivas. ¿Sí? Fenómenos del pensamiento, que no se para de pensar, que no se sabe muy bien quién los piensa. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la diferencia entre esos fenómenos y los fenómenos de las neurosis? No Que puede haya tener- o no reproche. ¿Cómo? Perdón. No escuché. Yo decía que haya o no haya reproche, puede ser una diferencia. Bien, bueno, puede ser una diferencia. ¿De qué depende el reproche para Freud acá? Yo lo iba a relacionar más a lo que dijiste antes de lo de la genidad. ¿O nada que ver? Bueno, bien, perfecto. La Es lo represión, mismo. Bien, la la represión. represión. Cuando actúa la represión, lo que vuelve no se presenta como ajeno. ¿Sí? Ustedes han tenido la experiencia, probablemente si hacen análisis de algo reprimido, que sí, lo desconocen, todo lo que quieren, pero no se los puso otra persona, no les robaron los pensamientos, no son telépatas, no. La represión, cuando está en juego, ¿sí? Nos muestra a las claras su accionar. Nosotros tenemos que poder trazar en las representaciones obsesivas la marca de la represión. Si la marca de la represión no está, no son verdaderas representaciones obsesivas. Es otra cosa, es otro tipo de pensamiento. Se los digo porque es muy común que en la psicosis aparezcan algunas cosas que tienen forma de representaciones obsesivas, pero si uno va más allá de la forma y se preocupa por la estructura que está en juego y va a buscar el reproche, va a buscar el reproche mudado, va a buscar el retorno, va a buscar la acción sexual del infancia, bueno, encuentra que por ahí eso no está y que entonces no se trata de una neurosis obsesiva, ¿sí? Para que sea una neurosis obsesiva, estas representaciones obsesivas no solo tienen que ser ideas que se imponen, sino que estas ideas tienen que estar vinculadas a la represión. Lo mismo nos pasaba con la histeria. No tiene que ser solamente un fenómeno en el cuerpo, sino que eso tiene que estar vinculado simbólicamente a un elemento reprimido. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? No hay nada diferente. Lo mismo ocurre acá, solamente que en otro registro que no es el del cuerpo, sino que es el del pensamiento. Pero la estructura es la misma, ¿sí? Esto es muy importante. Una vez dicho eso, podemos empezar a ver cuál es la trayectoria típica de la neurosis obsesiva. Cuando Freud dice trayectoria típica, va a trazar un camino general, pero fíjense que va a hablar bastante de los distintos tipos de presentación de la neurosis obsesiva. Hay muchos, se presentan de manera muy diferente, ¿sí? Y Freud va a tratar de abarcar todo en este pequeño apartado. Bueno, hay un primer momento, que es el primer momento de las neurosis, que él no tiene en este momento la teoría de la sexualidad infantil, entonces, ¿cómo lo llama este momento? No tiene la sexualidad infantil. ¿Qué nombre le pone a esto? Inmoralidad infantil. Inmoralidad infantil, el primer momento de inmoralidad infantil. Lo tiene en la página 170, ¿no? Primer periodo de inmoralidad infantil. ¿A qué se refiere Freud con inmoralidad infantil? Se refiere a esta experimentación sexual de la infancia, que lo que dice Freud es que en la neurosis obsesiva, recuerden que en este momento tenía que ser el trauma era algo efectivamente acontecido, ¿sí? El trauma
pasaba, había pasado, no era una fantasía, había pasado, había sucedido en la realidad. Dice que en la histeria era la sexualidad vivida de forma pasiva, hablaba específicamente de una seducción por parte de un adulto, lo que hoy conoceríamos como un abuso, y en el caso de la neurosis obsesiva, no. Lo complejiza un poco más. Dice que hay un primer momento de una vivencia sexual pasiva, pero después dice que hay algo más. Este primer momento de inmoralidad infantil tiene dos momentos. Una vivencia sexual pasiva traumática, ¿sí? En la infancia, igual que la histeria. Y una segunda vivencia, esta la supone Freud, sexual, activa, donde el sujeto es ahí el agresor y donde hay ganancia de placer. Esto, ¿sí? Que implica ganancia de placer y que se hace de manera activa en la infancia, ¿eh? Es en la infancia, sí o sí. Esto es lo que después retorna como reproche. Este elemento en la histeria no está. Freud a esto lo va a sacar después, ¿sí? Lo va a volar, porque recuerden que ya no se va a necesitar una vivencia traumática para producir una neurosis, sino la sexualidad misma, y ahí entonces las cosas se igualan bastante. Pero todavía no llegamos a ese momento, todavía estamos con que esto debería acontecer. ¿Cómo se llama el segundo periodo? El retorno de los recuerdos reprimidos. Oh, yo estoy mal. No, el segundo Maduración sexual. es la maduración sexual. ¿Cómo lo llamábamos a esto en la teoría freudiana de siempre? Ahí sucede el periodo de Periodo de latencia. latencia. Claro. Entonces, al recuerdo del momento 1, ¿sí? Al recuerdo del momento 1, se le suma el reproche. Ahora, eso que fue vivido en la infancia tan libremente, ahora el sujeto se lo reprocha. Ahora han caído los diques anímicos, ahora se ha atravesado el Edipo, se ha conformado el super yo y eso resulta algo reprochable, algo malo que se hizo. Acá, entonces, es cuando para Freud sucede la represión. Esto después va a cambiar, ¿eh? Pero acá es donde sucede la defensa. Vamos a poner defensa mejor. Acá es cuando sucede la defensa, ¿sí? Entonces llegamos a un tercer momento después de esta defensa. Y fíjense que el itinerario más o menos no suena. Hay una vivencia traumática en la infancia, eso después se repite de manera activa con ganancia de placer. Cuando se han adquirido los diques anímicos y se ha madurado sexualmente, eso se reprocha. Se defiende el sujeto de eso, se olvida eso. ¿Y qué aparece cuando se olvida eso? La salud aparente. Un momento de lo que él llama salud aparente. ¿Cómo está caracterizada esta salud aparente en términos fenomenológicos? ¿Qué es lo que sucede en la salud aparente? Es un éxito de la represión, de la defensa. Exacto, es un éxito de la defensa, pero ¿sí? El sujeto olvida el reproche, ¿sí? Ese es el éxito de la defensa, ¿sí? Que se olvidó el reproche, pero hay algunos detallecitos en esta salud aparente que se nos pueden presentar en la clínica, ¿sí? ¿Cuáles son esos detallecitos? Esto que sirvió de defensa luego se va a volver compulsivo. Sí, luego, por ahora está ahí, ¿sí? Ciertos síntomas de la defensa primaria. Así lo llama Freud. Que fíjense que estos síntomas de la defensa primaria no llegan a ser representaciones obsesivas. No son representaciones obsesivas. ¿Cuáles son los síntomas de la defensa primaria? Son escrúpulos de la conciencia moral. No, más no, porque no necesariamente tienen que estar los tres. Vergüenza
y desconfianza. Así uno podría decir una palabra que no se usa mucho en psicoanálisis. Muchos de ustedes lamentablemente la usaron en el parcial bastante, pero no es una palabra que se use mucho en psicoanálisis, que es la de rasgos. Son rasgos de personalidad, ¿sí? Son cuestiones que no son de síntoma, no le hacen síntoma al sujeto, no le hacen problema, ¿no? Son cuestiones de personalidad. Queda alterada la personalidad. Ahora son personas muy escrupulosas, muy atentas a la moral, o muy vergonzosas, que les da timidez todo, ¿sí? O directamente desconfiados de los demás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce esto? Lo produce el reproche en el inconsciente, ¿sí? Lo produce ese recuerdo olvidado ahora, ¿sí? Esa vivencia olvidada de su propio ejercicio de la sexualidad en la infancia, ¿sí? Y es lógico, uno podría decir que alguien que ha participado activamente de una agresión sexual, bueno, no es lógico, ¿no? Porque la gente que agrede sexualmente en general no tiene estas cosas, pero bueno, uno podría suponer acá que tiene entonces por eso escrúpulos de la conciencia moral, vergüenza, desconfianza hacia los demás, ¿sí? Podrían hacer lo mismo que hice yo, pero por supuesto el reproche permanece inconsciente, no hay recuerdo de eso que sucedió. Y saludo aparente porque estos son pequeños rasgos que avanzan junto con el sujeto en la vida y que no necesariamente le molestan. ¿Cuándo empiezan a molestar las cosas? En el momento 4, cuando retorna a lo reprimido. O sea, nosotros a esto sabemos qué significa, fracasa la defensa. Lo que está en primer plano entonces son las representaciones obsesivas de las que hablaba hoy. ¿Cómo aparecen estas representaciones obsesivas? Son el sustituto del recuerdo de la vivencia 1, ¿sí? Al cual se le suma el propio reproche. Es decir, las representaciones obsesivas, esto es muy importante, las representaciones obsesivas contienen, bueno, las representaciones obsesivas contienen dos elementos. El sustituto de esa primera acción, ¿sí?, sexual, que permanece olvidada, aún ahora permanece olvidada, más el reproche, la censura, ¿sí? Fíjense que para hacer un síntoma nosotros necesitábamos que haya dos corrientes en lucha. Acá las tenemos, ¿sí? Acá está el conflicto psíquico. En la representación obsesiva están los dos elementos. Entonces, las representaciones obsesivas ridículas de los pacientes, cuando los pacientes empiezan a hablar de eso ridículo, encuentran que se relaciona por un lado con estas vivencias olvidadas de la sexualidad infantil y con otro lado con una posición de reproche frente a eso. Están las dos cosas, ¿sí? Como en el síntoma histérico uno podía ver que estaban las dos corrientes, ¿sí? La sexual y la represora, bueno, acá también. Freud dice que hay, en la página 171, dos formas en que se puede presentar la neurosis obsesiva. Una es esta forma. Podríamos decir que esta es la primera forma, con representaciones obsesivas. ¿Cómo la llama a esta primera forma? ¿Cómo llama esta primera forma de neurosis obsesiva, Freud? Representaciones obsesivas típicas. Típicas, muy bien. Sí, son estas representaciones obsesivas que son típicas. ¿Cómo son? El contenido está desfigurado en el sentido en el que no aparece nada sexual, no aparece nada actual, ¿sí? No pareciera que remiten a nada sexual infantil, a menos que con un análisis uno vaya a ese lugar. Tienen lo que Freud llama curso psíquico forzoso. Es decir, que se han apartado de su curso psíquico natural, que es sexual, y por este mecanismo de falso enlace, la energía sexual se ha enlazado a otras representaciones que nada que ver. Entonces, lo que el obsesivo nos trae no tiene nada ni de sexual, ni de actual, pero no lo puede dejar de pensar. El curso psíquico forzoso, Freud lo escribe así.
Es decir, lo que está ahí en juego es el impulso, ese empuje sexual. En vez de irse al cuerpo, como en el caso de la histeria, se va a otras representaciones. Por eso se llama falso enlace. En vez de enlazarse con las representaciones sexuales, ellas van a parar al inconsciente y se enlaza con cualquier otra cosa. Y no puede dejar de pensar en algo ridículo, totalmente nimio, que no tiene ni pies ni cabeza y que sin embargo lo atormenta profundamente. Entonces lo que nosotros pescamos en eso es que toda esa energía que usa en ese pensamiento viene de la sexualidad. ¿Sí? Y este curso psíquico forzoso es que la defensa ha desviado y ahora retorna en otra representación. ¿A qué les hace recordar esto? Que retorne en otra representación distinta. Representación sustitutiva. De la histeria de angustia, ¿no? ¿Se acuerdan que en la histeria de angustia había una representación sustitutiva también? Bueno, pero en la histeria de angustia eso se transforma luego en un objeto externo, mientras que acá no. ¿Sí? Acá sigue siempre en el mismo nivel del pensamiento. No sale nunca del pensamiento. Entonces, la energía sexual que vuelve va a parar a otras representaciones que nada que ver con la original. Pero por supuesto hay algún vínculo lejano asociativo y si uno tira de esa cuerda, sale entonces, en el mejor de los casos, el recuerdo de esas vivencias infantiles. Hay una segunda forma en que se puede presentar la neurosis obsesiva, ¿sí? Esta segunda forma, yo pongo A y B, pero no tiene nada que ver con este A y B, ¿sí? Nada que ver, es para ordenarme nada más. Esta segunda forma, entonces, aparece con lo que Freud llama los afectos obsesivos. Y ojo, muchísimo cuidado con esto. Muchísimo cuidado en la clínica, porque Freud dice es de difícil diagnóstico. ¿Qué quiere decir que es de difícil diagnóstico? Que es recontra difícil diferenciarlo de algunos elementos que aparecen en la psicosis. Entonces yo les diría que esto sépanlo teóricamente, pero no le presten mucha atención. No vayan a buscar cuadros de afectos obsesivos porque van a empezar a patinar, ¿sí? Con la cuestión estructural. Nosotros tenemos que buscar la marca de la represión para decir que es una neurosis obsesiva. Quédense con eso, ¿sí? Hay algunos casos donde la neurosis obsesiva se presenta sin que la representación obsesiva esté en primer plano. Lo que está en primer plano es angustia social, vergüenza extrema, ¿sí? No ya como el síntoma defensivo primario, y angustia hipocondríaca. Es decir, angustia vinculada a las enfermedades y al propio cuerpo. Ojo con esto. Muchísimo cuidado con estos afectos obsesivos. Ustedes tienen que poder pescar la marca de la represión. En estos afectos obsesivos es muy difícil pescar la marca de la represión. Por lo tanto, no vayan a usar esto como elemento diagnóstico. ¿Sí? Ténganlo ahí. Sépanlo, sepan que existe, estúdienlo, pero no vayan a usarlo mucho para leer los casos porque se van a complicar la vida. ¿Sí? De hecho, mucho de lo que Freud pone en esta bolsa, después lo va a trabajar en relación a la psicosis. Lo vamos a ver cuando veamos Introducción del Narcisismo. Así que yo diría que esto con pinzas, como se dice. Bueno, esas son las dos formas en que se puede presentar. Sí, te escucho. A mí en este momento se me arma como el enredo de que, por ejemplo, cuando vos decís esto de, bueno, buscar la marca de la represión, para que hablemos de una neurosis obsesiva, en este caso, y, digamos, ¿cómo se lleva? O sea, a mí siempre se me arma la pregunta alrededor del cómo, y yo no sé si es algo que no estoy entendiendo de Psicópata 1 o si es algo propio de clínica de adultos, en el, por ejemplo, esto de, bueno, la marca de la represión. ¿Cómo? O sea, ahí como que tengo un vacío. Bueno, fíjate que vos tenés un síntoma histérico. La paciente empieza a hablar de ese síntoma, ¿no? Bueno, yo toso. ¿Y qué empieza a decir del síntoma? Empieza a hacer asociaciones. Empieza a vincular la tos con que tose cada vez que tal persona se va, o que su padre tuvo tal y tal enfermedad donde tosía. Empieza a hablar de cierta fantasía en vinculación con la zona oral. Entonces vos empezás a ver que hay cierta determinación simbólica detrás de esa tos. Y empezás a suponer que esa tos está ahí como retorno de otras cosas que están reprimidas. ¿Sí? Es simplemente eso. Cuando uno va a buscar la marca de la represión, es que va a buscar la marca de la asociación, de lo que se asocia a eso en el inconsciente. ¿Sí? Que
paciente produzca asociaciones con relación simbólica con eso que sucede en el síntoma. En el caso de la tos de Dora, por ahí es muy obvio. Vamos a ver con el caso del hombre de las ratas, que su representación obsesiva es un poco más difícil, pero Freud hace el mismo trabajo. Lo pone a hablar acerca del contenido de esa representación obsesiva. Y lo que empieza a salir, ¿sí? Lo que el paciente empieza a asociar, tiene mucho que ver con la relación con su padre, la relación con su amada, algunos sucesos de su infancia, ¿sí? Se empieza a acomodar todo eso y Freud empieza a ver que hay cosas que están reprimidas en relación a su sexualidad, que no va a ser oral en el caso del hombre de las ratas, ¿sí? Ya lo vamos a ver. ¿Te quedó un poco más claro ahí? Cuando Sí, yo digo la marca de la represión, no es algo súper abstracto, No, es no. simplemente que se pueda ver el vínculo simbólico con otras representaciones, ¿sí? Bien, perfecto. Eso Gracias. no sucede en la psicosis. ¿Sí? Cuando un psicótico dice, siento que se me está explotando el estómago, lo podría decir un neurótico también. ¿Sí? Siento que me estoy prendiendo fuego, por ejemplo. Yo tenía un paciente que decía que sentía que se prendía fuego. Consulta por eso, de hecho, se le prendía fuego todo el esófago y después todo el cuerpo. Sentía que era un ardor insoportable. El paciente empieza a hablar y resulta que era cada vez que estaba teniendo o a punto de tener relaciones sexuales que se prendía fuego. Y después empieza a hacer una asociación entre prenderse fuego y su sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, este prenderse fuego, que parece algo muy raro que le pasa en el cuerpo, resulta que era un síntoma conversivo. Resulta que era el retorno de lo reprimido, ¿sí? Ahora, puede aparecer otro paciente que te diga, siento que me prendo fuego, y no hay nada para asociar ahí. Se prende fuego. Entonces ahí no está la marca de la represión, ¿sí? No quiero decir que esto sea algo fácil de hacer, pero es sencillo de entender. Obviamente después en la clínica es bastante complejo para hacer. ¿Entendió? Ahí quedó como un poco más claro. Gracias. Bien. Bueno. Quinto momento. Ustedes fíjense que nosotros ya podemos recibir pacientes acá, ¿sí? Con representaciones obsesivas solamente. Podemos recibir pacientes con afectos obsesivos, les diría que no se enreden mucho con eso, pero además podemos recibir pacientes en otro estado, que es en este quinto momento que Freud llama de lucha defensiva secundaria. Les pido que vayan poniendo el presente en el chat. Acá viene la pregunta que hoy habían hecho por la angustia. La histeria no tiene esto, ¿sí? El síntoma, la cuestión termina con el síntoma. Y el síntoma está ahí, y ¿qué siente frente al síntoma? Bella indiferencia, ¿sí? Más allá de que pueda encontrarse sufrimiento, no hay ninguna razón para seguir reprimiendo ahí. En el caso de la neurosis obsesiva, no es tan fácil. Y en muchos casos, las mismas representaciones son retoños de lo reprimido. Entonces se continúa reprimiendo. A eso es a lo que Freud se refiere con defensa secundaria, ¿sí? Se sigue el camino de la represión. ¿Cuáles son los fenómenos que aparecen entonces en este momento, a partir del intento del sujeto por continuar reprimiendo? Medidas protectoras. ¿Sí? Por ejemplo, van a ver que el hombre de las ratas tenía una serie de palabras que él decía para hacer que la representación obsesiva se vaya de su mente, ¿sí? Medidas precautorias o medidas protectoras son eso, cosas que el sujeto hace para sacarse de encima ese retoño de lo reprimido. Ese retoño de lo reprimido que es la representación obsesiva. Acciones obsesivas es algunas de las otras cosas que se pueden presentar. Estas acciones obsesivas son cosas que el paciente hace también para escapar a lo que conlleva la representación obsesiva, ¿sí? Es una forma de defensa secundaria. Fíjense que no es el retorno, sino que es una forma de defensa en sí. La acción obsesiva puede ser, no sé, apagar la luz 20 veces antes de salir de un cuarto, o lavarse las manos compulsivamente, o lo que sea, ¿sí? Será distinto para cada paciente. Está siempre en vinculación con la representación obsesiva. Y
Y esto se vuelve compulsivo también. Esto lo vamos a entender mejor con inhibición síntoma de angustia, no se preocupen, pero la lucha defensiva secundaria también es compulsiva. También tiene la marca de la SVAN. La SVAN o el empuje está todo el tiempo, la compulsión vuelve siempre, ¿sí? Freud dice que hay otras cosas como la manía de la duda, ¿sí? La compulsión al pensamiento, compulsión a cavilar, y todo tipo de medidas expiatorias y preventivas, incluso hasta llegar a los rituales, ¿sí? Los casos graves de neurosis obsesiva, vamos a ver más también sobre los casos graves, pueden terminar, dice Freud, en una fijación a los ceremoniales, es decir, que sí o sí tengan que hacer una cantidad inusual de ceremoniales, una cantidad extrema de ceremoniales, una manía de la duda universal, es decir, que pueden dudar de todo, y finalmente una existencia, dice Freud, estrafalaria, es decir, una existencia imposible, una limitación absoluta en toda su vida, una limitación enorme en su vida. El otro día me contaba una colega el caso de un paciente de ella que cuando la consulta no podía salir a la calle, no podía salir a la calle porque dudaba en si se encontraba con alguien, si lo tenía que saludar o no. Si tenía que saludar a esa otra persona o no. O sea, la duda es extrema, puede llegar a un extremo. Ojo, porque esto a nosotros nos puede parecer muy loco, ¿sí? Decir, no, pero esto no puede ser una neurosis, porque es una locura. Sí puede ser una neurosis, ¿sí? Recuerden que nosotros no diagnosticamos por la forma que tienen las cosas. El paciente que vamos a ver, el hombre de las ratas, está totalmente loco, ¿sí? Ustedes van a leer las primeras páginas y van a decir, esto es descabellado, este paciente era gravísimo, es una locura lo que le sucede. Y sin embargo, es una neurosis obsesiva y lo que le sucede tiene la misma forma que lo que le sucedía a Dora. Está la represión, están las vivencias infantiles, la huida de la sexualidad, el retorno de lo reprimido, está todos los mismos elementos, ¿sí? El mecanismo en que el síntoma se conforma difiere. Cuando veamos inhibición síntoma de angustia vamos a volver a los casos graves y vamos a explicar algo que Freud no explica acá. ¿Por qué algunos casos se vuelven tan graves? ¿Por qué algunos casos de neurosis obsesiva culminan en esta duda universal, culminan en tantos rituales que la persona no puede salir de su casa a veces tampoco, ¿sí? La limitación es absoluta, cuantos más rituales, más limitación para la vida, ¿sí? ¿Por qué hay algunas personas que culminan en esta existencia estrafalaria? Fíjense que de 3 a 5 son formas en que el paciente se puede presentar. Entonces se les pueden presentar los pacientes ya sea con estos pequeños rasgos, ya sea con representaciones obsesivas, ya sea con afectos obsesivos o ya con síntomas de la defensa secundaria. El hombre de las ratas, cuando se presenta, tiene las representaciones obsesivas muy claras y también tiene síntomas de la defensa secundaria. Yo les pido que cuando lean El hombre de las ratas, traten de pescar qué corresponde a la representación obsesiva, que corresponde a un síntoma de lucha defensiva secundaria, ¿sí? Bueno, ¿preguntas de esto? Sí, yo tengo dos. La primera es sobre lo que dijiste del rasgo, que dijiste que en psicoanálisis no se usa y sin embargo nosotros hablamos en el capítulo 7 de Psicología de Masas de una identificación secundaria o al rasgo. Bueno, hablamos de rasgo cuando hablamos de personalidad en general, ¿sí? No hablamos cuando hablamos del yo, no hablamos de rasgo cuando hablamos de síntoma, ¿sí? Porque muchos de ustedes pusieron el síntoma que tiene un rasgo histérico, no, ¿sí? Los síntomas son ajenos al yo, ¿se acuerdan? Son huéspedes mal recibidos. Por ahí podemos hablar de rasgo cuando hablamos de personalidad, pero recuerden que nosotros no diagnosticamos personalidades. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de hacer un desarrollo psicopatológico de lo que le sucede al sujeto, no vamos a ir por el lado de la personalidad. Por eso no vamos a tomar la palabra rasgo. Sí la podemos tomar en este sentido. Bueno, queda una pequeña cuestión, ¿sí? Un pequeño detalle en su personalidad. Y digo en su personalidad porque vuelvo un minuto a compartir. Digo en su personalidad porque fíjense que al paciente, ¿sí?, no le molesta, es un momento de salud, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de malestar y si nosotros estamos hablando de síntoma, vamos a tener que hablar de fenómeno, vamos a tener que hablar de estructura, vamos a tener que hablar de la estructura que está presente en ese síntoma, en ese fenómeno, no hablamos de rasgo en ese caso.
Bien, ¿cuál era tu otra pregunta? Sí, mi otra pregunta es respecto a la defensa secundaria. Eh, ¿En qué sentido, digamos, por qué el sujeto se ve, bueno, no el sujeto, pero sí por qué el aparato actúa en ese caso de nuevo con defensa? ¿Qué es lo que tiene que defender? ¿De qué se tiene que defender? Preguntás Sí. vos. Muy bien. Se tiene que defender de lo sexual infantil que se cuela en las representaciones obsesivas. Porque las representaciones obsesivas pueden parecer muy bien armadas, muy disparatadas, muy lejanas al original, pero ustedes saben que lo reprimido retorna siempre. Y una vez que abren esa puerta, ¿sí? La representación obsesiva se empieza a vincular de nuevo con eso reprimido. Y cada vez más. Entonces ahí hay que volver a reprimir. Y entonces hay que volver a reprimir. Y entonces hay que volver y volver y volver, etc. ¿Sí? Entonces, y a defenderse no solo con la represión. Fíjense que cuando acá decimos lucha defensiva secundaria, vamos a ver más adelante, esto no está claro acá, que hay otros mecanismos de defensa también en juego en la neurosis obsesiva, adicionales, dice Freud, ¿sí? Y el más importante es la represión, pero hay otros modos de defenderse secundariamente. Es lo que Freud va a llamar un epílogo escénico. Nosotros tenemos el acto principal, la obra de teatro, que es la represión y todo eso, pero después hay un largo epílogo escénico, dice Freud, que es seguir luchando contra el retorno de lo reprimido. Esto es difícil de entender porque en la histeria no pasa. En la histeria se terminan las cosas cuando se produce el síntoma. Bueno, acá no. ¿Sí? Pero lo vamos a ir viendo. Yo dejo planteada la cuestión, pero lo vamos a ir viendo a esto. Hay algo más, además, que ustedes tienen que saber al respecto, que tiene que ver con la compulsión y que lo vamos a trabajar con inhibición síntoma de angustia. Pero para eso necesitamos el caso, ¿sí? Necesitamos hacer pie en algo clínico. Así que, para la próxima, les pido que lean muy bien el caso, lo va a presentar Guadalupe, ayúdenla a Guadalupe, ¿sí? No le hagan lo que me hacen a mí, hablen, pongan la cámara, ¿sí? No hagan todo eso, que a mí obviamente no me importa, pero nada, a ella supongo que tal vez cuando uno empieza a dar clases te importa si hay otro o no. Yo ya estoy medio fuera del lazo social, no me interesa tanto, pero a Guadalupe sí, supongo yo. Así que sean participativos, lean el caso, ¿sí? Porque es un caso un poco complejo, tiene un montón de cosas. Para mí es un caso interesantísimo, es hermoso para leer el caso. No sé, vos, Guadalupe, lo elegiste, creo que también elegiste algo de eso. Sí, sí, me encanta. Sí, sí, tal cual. Me parece muy lindo. Es verdad que es bastante complejo, o sea que quizás requiere de una de esquematizarlo, ¿no? Al caso, por eso está bueno anticiparse con la lectura también. Apoyarse en esto que vos planteabas, Juan, del libro de cátedra, en los teóricos, también va a ayudar bastante. Sí, es un caso que no tenemos el síntoma tan claro como en la histeria, entonces vamos a tener que hacer un trabajo más minucioso. Bueno. ¿Te puedo La hacer una próxima pregunta, continuamos. profe? Sí, hace una pregunta. Sí. Respecto a la lucha defensiva secundaria, viste que decíamos que el síntoma constituía una medida protectora. Estas medidas protectoras se expresan en acciones obsesivas o en nudo universal. O sea, ¿es todo excluyente o es...? No sé cómo explicar la pregunta. Puede estar todo junto, Bien. puede no estar nada de todo eso, puede haber algunas cosas, ¿sí? Generalmente, a medida que pasa el tiempo, se va agravando la neurosis obsesiva, ¿sí? No siempre, pero generalmente. Bien, gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa de 15 minutos. Ahí voy, ¿sí? Vamos a volver a 11:20 y vamos a hablar de los parciales. Si alguien tenía una pregunta. No, perdón, profe, en la lucha defensiva secundaria es lo que genera más angustia, o sea, para diferenciarlo de la histeria. En realidad lo que genera angustia es que el síntoma no está tan bien conformado como el de la histeria y se pone en asociación con lo reprimido infantil. Entonces yo diría que lo que genera angustia es la representación obsesiva. Y la lucha defensiva secundaria es un intento de escapar a eso todo el tiempo. Gracias, profe. Bueno, volvemos entonces. 11:20, perdón, nos tomamos 15 minutos, volvemos a 11:20 y hablamos entonces de los parciales. Buenísimo. Dale, profe.